Joana Suárez, bienvenida. Chócala ahí, corona de choque, no vayamos a tener distancia, cuidado porque... Bueno, calisténicos. Ella es una chica que hace pole dance, yo la conocí por eso. Y hemos hablado mucho del tema veganismo, porque ella pues es vegana, está muy implicada con ese movimiento. Y me pareció interesante traerla al podcast para que... pues para conversar un poco sobre el tema, para hablar sobre las diferentes dudas que podemos tener, las diferentes cuestiones que hay ahí medio polémicas y demás. Así que creo que puede estar bastante interesante. Para empezar, Joana, me gustaría que nos contaras cómo empezaste tú en ese mundo o qué fue lo que te llevó a ser vegana y demás. La verdad, todo empezó hace 5 años. Me fui a Inglaterra con una familia que coincidió que era vegetariana. Y empecé siendo vegetariana. Estuve 1 año siendo vegetariana y vi un vídeo en YouTube, El mejor discurso que jamás escucharás, de Gary Yourofsky, un activista vegano muy bueno. Y la verdad es que me cambió un montón la forma de pensar, porque yo hasta ahora siempre había sido como... Me encantan los animales y de hecho rescatábamos perritos de la calle. Me encantan los animales, pero... Claro, pero luego te das cuenta que luego te los comen. Pero espera, me da curiosidad, ¿qué decía ese vídeo, ese discurso? Era 1 hora y media de discurso, decía muchas cosas, pero básicamente te quitaba un poco la venda de los ojos y te decía que bueno, que eras hipócrita y estaba bien, pero tenías la posibilidad de dejar de serlo, de hacer algo. De hacer algo al respecto. O sea, era un discurso desde el punto de vista moral, ¿no? En realidad abarcaba todo, abarcaba la parte ética, la parte medioambiental y la parte de salud, pero yo me quedé, o sea, lo que más me impactó a mí fue eso, que no tiene que ser lo que más le impacta a todo el mundo. ¿Eso hace cuándo fue, me dijiste? Eso hace 4 años. ¿Y qué hiciste? ¿Te metiste de lleno o fuiste poco a poco? O... Como yo llevaba más o menos 1 añito siendo vegetariana... ¿Con la familia esa? No, con la familia estuve 1 mes nada más, bueno. Luego volví a casa y ya yo en ese momento vivía con mis padres, se lo dije a mis padres y bueno, fue un shock. Pero es importante, yo siempre digo que es muy importante documentarte mucho al respecto y no hacerlo a lo loco, de repente quito estos alimentos y como lo mismo que comía sin esos alimentos, no, sino saber añadir y demás. Entonces yo ya a esas alturas tenía un poquito más de conocimiento, simplemente yo pensaba que la leche y el huevo no les hacía daño al animal, como es un subproducto animal, no le hacía daño directamente hasta que te das cuenta de lo que hay detrás. Cuéntame. Te cuento lo que hay detrás. Sí, porque, por ejemplo, una cosa, bueno, voy a contar un poco lo que he hecho yo, porque yo también desde hace un tiempito, pues lo pensé profundamente, eso que nunca lo habías pensado tanto y tal, y te das cuenta de eso, de que eres un poco hipócrita porque te parece mal que se mueran animales, que sufran y demás, pero te lo sigues comiendo todos los días y realmente es algo que puedes cambiar, que no es que tengas que hacer un esfuerzo de ay Dios, me va a cambiar la vida, sino es simplemente pues comprar unos productos y no comprar otros. Entonces yo decidí cambiar en ese sentido. Lo que pasa que a mí en toda la vida en general siempre me gusta hacer las cosas poco a poco. No me metí de lleno, sino dije, bueno, pues voy a empezar quitando la carne. Quité solo la carne, luego quité el pescado, empecé a comprar todos los productos, que por ahí es por donde te quería preguntar. Empecé a comprar todos los productos que compraba, animales, pero que fueran de bienestar animal, que fueran orgánicos, porque pensaba que, por ejemplo, eso, los huevos, yo pensaba, digo, pues si la gallina ha tenido una buena vida, es una gallina campera, que está por ahí vacilando, que tal, y pone sus huevos y yo me los como, pues tampoco es tan grave. Pero tú me comentas que eso tampoco, ¿no? No sucede así. Yo también pensaba como tú, pero luego te das cuenta que las gallinas no están hechas para la puesta de huevos para el consumo humano. O sea, al final un huevo es un óvulo sin fecundar y tiene un objetivo biológico. Entonces, originariamente las gallinas ponían 2 puestas al año de 6 huevos. En plan, 6 huevos, exacto, 6 huevos en cada puesta, 12 huevos al año, lo que viene siendo como una mujer, como la menstruación de una mujer. Entonces, bueno, eso se ha ido modificando, se fueron cruzando desde que se descubrió que eso se podía comer. Y te aporta lo que te aporta, bueno, se fue cruzando y han hecho que las gallinas pongan la cantidad de huevos ingente que ponen hoy en día. Pero además de cruzándolas pues con medicamentos y con hormonas. Es como que las vuelven... Exacto, es como si mantuviese una mujer menstruando durante todos los días del año. Entonces el desgaste nutricional que eso supone para una gallina es enorme. Eso es lo que hace es que las gallinas de granja
las de corral, las que están en suelo, esa que tú pagas por la Las etiquetita, felices, ¿no? su vida se reduce muchísimo, Ya. muchísimo. Podrían vivir, al principio podrían vivir incluso como un perro, y su vida es de 1 o 2 años. Incluso mi abuela, por ejemplo, tiene gallinas y ella las tiene ahí en la huerta y ella sigue sin entender: mi niña, ¿por qué no comes el huevo de la...? Claro, pero sigue teniendo comportamientos de ella. Por ejemplo, si hay alguien que tenga gallinas, sabrá que tienen temporadas en las que se ponen cluecas, y eso lo reconocen todos los viejitos del pueblo. No, se puso clueca, y entonces la encierran. ¿Pero eso qué quiere- significa? Que, Empollan un huevo o quieren comérselo. o sea, que no lo ponen y ya está, sino que... Claro, dejan de ser tan productivas como a esa Ah. persona le gustaría. Entonces, está clueca. Lo que hacen es encerrarla una semana, un par de días, aislarla hasta que se le quite y luego vuelva a pasar y así tal. Eso es porque tienen necesidad de alimentar, o sea, de suplir esa carencia continua. Que están ya agotadas. por así Efectivamente, decirlo. efectivamente. Suele ser anemia, se le suele notar en la cresta, que pierde el color, porque es demasiado el desgaste de la puesta de huevos continuo. Entonces te das cuenta que ese huevo tampoco está ahí para ti. Y eso me marcó. Incluso yo llevaba tiempo siendo vegana, pero hace 1 año o así fui por primera vez a un santuario que hay aquí en Tenerife, Finca Arcadia se llama. Ujú. Y hace poco rescataron a más de 100 gallinas de un camión que volcó, y las tienen ahí, están intentando mejorar sus condiciones, poco a poco está haciendo más grande. Y te das cuenta que en el momento de la puesta de huevos Ujú. es como expectación total. Todas las gallinas están esperando a que termine de poner el huevo para salir corriendo y comérselo. Ni lo de dentro, lo de fuera, todo. Es como renutrirse. O sea, todas están deseando Sí. nutrirse porque están como... Se pelean por comerse el huevo. Claro, porque están en una situación de desnutrición. por así Exactamente, decirlo, ¿no? exactamente. Esas Sí. gallinas en ese caso habían sido explotadas durante toda su vida útil, y ahora pues se las estaba llevando al matadero para matar. Esa es otra, que cuando compras huevos, vale, ahí no estás explotando No, al animal, claro. pero cuando ya deje de poner, ¿a Se dónde la va a ir? matan, Claro. ¿no? La matan y... Entonces, sí. y lo de la leche, como... La leche sucede igual. A veces creemos que las vacas dan leche porque sí, pero luego piensas, una mujer no se mantiene Claro. en lactancia perpetua, ¿no? Tiene lactancia cuando está embarazada, tiene hijos, lo alimenta, y es una época. Pues con las vacas sucede igual, ellas se quedan embarazadas, que en el caso de la industria es inseminación artificial, es un proceso bastante desagradable. Y bueno, cuando llega el momento de dar a luz, se retiran a ese estorbo que hay de por medio, que es el hijo, y para que nosotros podamos comernos la leche, bebernos la leche. Entonces es como arma de doble filo. Pero entonces las vacas lo que hacen es que estén pariendo continuamente, para Continuamente, que... efectivamente. Toda su vida útil Están es embarazadas, ¿no? efectivamente. Y ya cuando no dan más, Joder. se las llevan. Y es curioso porque si ahí se podría meter el tema feminismo dentro del especismo, porque influye mucho cómo nazcas, el sexo con el que nace el animal. Si esa vaca pare a una hembra, a esa hembra se la quitan, la alimentan con polvos, con piezas y tal, para que los humanos se puedan beber la leche, y vuelve otra vez a la cadena de la industria. O sea, en cuanto pueda ser Ya. fértil. Y si es- macho, es la industria de la ternera lechal, que es lo que se... Bueno, cuando para comer ternera. te lo comes directamente, a lo Ah. mejor con 7 días de vida. Ya. 7 días de vida. Sí, no esperan más, porque para qué lo vas a alimentar. A lo mejor algunos sí lo seleccionan porque necesita el esperma del toro para poder inseminar a la vaca. A los que vean más calisténicos, ¿no? No, sí. Ya sabía que lo tenías que llevar por ahí. No, sí, después, más adelante hablaremos de cómo tú has descubierto que la calistenia es el mejor deporte de la historia de la Sí, más humanidad. adelante. Todo eso, al final lo comentamos también, pero bueno, Sí. continúa, sí. Nada, que te quería preguntar también, cuando tú empezaste con el veganismo, si notaste que era difícil llevarlo, que era fácil, que la gente te miraba raro o que te aceptaban bien, o cómo... Bueno, ahí hay sí y no es a varias preguntas. Si la gente te mira raro y te sigue mirando raro, depende en qué contexto y en qué situación. En la familia es algo que nunca lo afecta, sobre todo la familia mayor, ¿no? Pero No, que no lo aceptaban. no lo entienden, son, Ya. o sea, gente a lo mejor de pueblo, mayor, que ha vivido toda su vida así, que ese ha sido el sustento de su familia durante siempre. Entonces, también es entender Dijeron, que... me salió hippie. Sí, ¿no? exacto, ya se me echó a perder, tal. Pero es entender que la generación objetivo, por así decirlo, no son ellos ya han vivido claro. toda su vida así, y obviamente tampoco ellos cuestión pasaron de- hambre, ¿sabes? No es ir... O sea, gente que tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y puede realmente empezar a hacer un cambio en su vida. Ya. Que
Te quería preguntar también, para dejar los conceptos claros, Ajá. por el tema de diferencia vegetariano, vegano o lo que sea, ¿no? Vale, sí, sí. Se suele confundir mucho, pero bueno, básicamente los veganos no comen ningún alimento de origen natural, de origen natural, De origen- de origen animal. Todo procesado para adentro, vámonos. No, no, no. Ningún alimento de origen animal, que sería leche, huevo, carne, pescado y miel. La miel también es un tema delicado. Ah, curioso. Sí. Curioso, delicado porque Eh, es explotación de las abejas, entiendo. Efectivamente, o sea, no es el producto en sí, pero es la forma en la que se obtiene Y y cómo se las... Exacto. ¿tú crees que se las maltrata, por así decirlo? Sí, al principio no, al principio dejé de tomarla porque, bueno, porque lo oía y tal, pero luego empiezas a ver, son animales en los que por lo general tenemos menos empatía, igual que los moluscos, Sí, no, es como una ¿sabes? abeja. Como, sí, claro, y además miedo, ¿sabes? Nos genera Sí. miedo y asco, pero cuando te das cuenta de lo que son sometidas y también todos sabemos que Pero, están desapareciendo. ¿sabes específicamente qué les Sí, hace? bueno, ¿no? Tal, o- la reina, por ejemplo, también se las insemina para poder, No. sí, y se le cortan las alas para empezar, para que no pueda abandonar Cambiar de... efectivamente. Luego también va por temporada, bueno, también esto depende, ¿no? Porque hay gente que lo hace de una forma y gente que lo hace de otra, pero de forma estándar. Va por temporada, las abejas tienen un periodo útil y después a veces pues abandonan las colmenas, las queman. También está el exceso de trabajo al que son sometidas. Se les utiliza para polinizar a lo mejor campos de almendro y se ha descubierto que las colmenas han reducido su tamaño considerablemente después de... como que las mueven, las cambian de hábitat, las cambian de sitio. También ha habido mucha invasión de especies, muchas cruzadas extrañas. Todo lo que sea el hombre jugando a ser tío Ya, ya. ya es delicado. Vale, entonces, veganismo. Veganismo. Sin miel. Es efectivamente, sin miel. Y el vegetarianismo... Pero, y tú me habías dicho que también incluye otras cosas, ¿no? No claro, solo es verdad, comida, ¿no? es verdad, Sino- exacto. No es un cambio dietético o alimenticio exclusivamente, sino se aplica a todos los ámbitos de tu vida. O sea, es un cambio de modo de vida, porque igual no consumes alimentos que han sido testados en animales, o no vas a circos, al aeroparque, Ya. animales que se han explotado. Sí, por ejemplo, en maquillaje, ¿no? El Que se le maquillaje, hace- efectivamente, la vestimenta. Claro, no pues, ponerte cosas de cuero ni de piel, obviamente, Ujú. ¿te imaginas? Vegano, pero Claro, con- También hay, por ejemplo, cosas que ya tú tenías de tu vida no vegana y tú puedes decidir seguir usándolas. Claro. Porque no, o sea, el tema es no fomentar esa demanda, Claro. no crear nueva demanda. Claro, si realmente tú tenías algo animal Ujú. y ahora lo utilizas, no cambia mucho, a no ser que yo que sé, que influya a la gente, ¿no? Porque si a lo mejor yo me pongo en un vídeo algo de Ya cuero, tienes que pues- ser muy delicado con esas cosas. O gente que te dice, no, eres vegano, pero estás usando algo de cuero. Y a lo mejor tampoco ni siquiera es de cuero, sino es sintético. Ya es muy difícil Sí, claro, diferenciarlo. sí. Pero bueno, también está la posibilidad de donarlo. Como, Para alguien que sí, no... sí. Y entonces entiendo que vegetariano es solamente la comida y no todo lo demás, ¿o cómo No, es? la comida, pero más amplito. O sea, sí que comen huevos y sí que comen Ah, leche. Lo vale. único que dejan de comer es carne y pescado. Y en algunos casos, porque hay mucha gente que se autodenomina vegetariano Vegetariano y y- luego come... No, pero atún sí. Entonces es como... A veces las etiquetas confunden un poco y es lo Ya. que tú... O sea, es lo que yo uso porque es más fácil decirte soy vegana. Sí. Ya no te estoy explicando todo lo que te estoy explicando aquí. Pero bueno. Yo de momento, por ejemplo, en mi caso estoy ahí medio en plan, soy un intento de conversión de poco a poco a de momento vegetariano, porque lo último que, o sea, quité la carne, quité el pescado, luego quité la leche y ahora estoy empezando a quitar lo que me faltaba de lácteos, que era, los yogures también, que yo comía yogures y tal, y el Philadelphia. A tope con el Philadelphia. Y sí, encontré un sustituto súper bueno, la verdad, así que en eso no tengo tanto problema. Pero ahora lo que me faltaba de lácteos, por así decirlo, era la proteína. La proteína que yo tomaba, proteína whey, de prosis.com, código Yeray, 10% de descuento y regalos. Y lo que hice fue ahora en el pedido nuevo pedir proteína vegetal para ir cambiando y dejar de consumir la otra. También en prosis.com, código Yeray. Y es curioso porque es proteína de cáñamo. Que Ajá. o sea, pone cáñamo, pero el cáñamo es la planta de la marihuana. Es curioso, pero es proteína de esa planta, mezclada con otros tipos de proteína, creo que de guisante, de arroz y demás. Y me falta todavía quitar los huevos y
Y creo que poco más, lo único que tampoco he quitado es cuando voy a comer fuera y eso que normalmente no estoy pendiente de si lo que voy a comer es vegano o no, sino que ya ahí me relajo un poco en ese sentido. Pero bueno, creo que si consigo cambiar todo lo que como en casa, luego ya me será más fácil seguir progresando, por así decirlo. Es eso, y que no te suponga un esfuerzo de no sentir que estás en una dieta constante, ¿no? De que me estoy reprimiendo, quiero comer esto pero no lo hago, y así todo el rato quiero queso. Sí, me apetece. Por eso, por ejemplo, hay algunas cosas que... O sea, por eso primero lo hice así tan progresivo para poder... Bueno, pues primero quito la carne y veo de dónde saco la proteína, qué otros alimentos, no sé qué, cómo sustituyo. Y luego cuando ya me acostumbré a eso, quito el pescado y voy viendo tal, porque si lo hago todo de golpe me voy a sentir así como que estoy en una dieta súper estricta y tal. Sí, y no solo eso, sino también en ese periodo es conveniente que tú busques y afiances tus razones, o sea, por las que lo estás haciendo, para que te quede claro que, o sea, por ejemplo, para mí ya no son opciones, entonces no puedo echar de menos algo que para mí ya no es comida. Exacto. Igual que es algo que tú nunca has comido, yo que sé, carne de Golden Retriever nunca te dio, me apetece un montón. Bueno, un día probé una cosa ahí pero es una larga historia. Pues eso, que no sea una opción, porque incluso dejándolo poco a poco, parece no que es como restrictivo, pero no es así, sino es simplemente consumir algo que no genere explotación y sufrimiento de otro ser sintiente, que ese es como el punto del veganismo, ¿no? La diferencia. ¿Y por qué las plantas sí? Que si las plantas sufren, que si tal. O sea, no son seres vivos, sino son seres sintientes, donde establecemos la diferencia. Sí, yo lo veo desde el punto de vista científico, por así decirlo, hasta donde yo sé, lo que veo es que los animales tienen un sistema nervioso y tienen una conciencia, son capaces de sentir lo que está pasando. Lo notas, por ejemplo, en un perro. El que diga que un perro no tiene conciencia de quién es quién, de dónde está, de sufrimiento, de alegría incluso, ¿no? No sé si has visto, bueno, supongo que habrás visto más que yo, típicos vídeos de un soldado que lleva 2 años fuera y vuelve y se encuentra con el perro. Y el perro parece que va a explotar lo he visto incluso, hay uno con leones, no sé si lo viste ese. Un hombre que cuidaba unos leones se acerca y viene el león corriendo que parece que lo va a matar y de repente el león empieza a abrazarle. Eso está bien siempre que sean centros de como recuperación, porque ya no te gusta. Es que hay gente que ya lo hace como para amaestrar un león y eso, o sea, también hay que hacer la diferencia entre animales domésticos y animales salvajes, y por mucho... O sea, gente que se considera amante de los animales y luego tiene una serpiente en cautiverio durante toda su vida, es un poco contradictorio. Con esto cualquier animal, o sea, pagar por un animal es comerciar con una vida y es un poco... Sí, yo lo decía por el hecho de que se nota que siente felicidad, igual que siente felicidad pues cuando está en condiciones deplorables y malas y tal. Igual va a sentir sufrimiento y cuando ve que lo van a matar pues igual efectivamente, o sea, ya no solo eso, sino la felicidad que manifiestan con nosotros, sino entre ellos mismos y con su propia persona. Por ejemplo, las vacas cuando van al matadero ellas lo saben, ellas sienten el miedo, huelen la sangre, hay que apalearlas en muchas ocasiones para que salgan del camión y sabes que eso no lo hace una planta, porque hasta ahora no se ha demostrado, no tienen sistema nervioso central y no son capaces de sentir dolor, y esa es la diferencia. Hasta donde yo sé, como que se ha visto que son capaces de detectar señales y de mandar señales, incluso como una especie de comunicación, pero no es que sientan, no son conscientes, son respuestas que tienen ellas integradas. Estímulos externos, exacto. Pero de ahí a decir que no, entonces no comas plantas, eso me parece un argumento muy malo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ahí, que sé que supongo que discreparás un poco conmigo, pero sí que ahí a veces he hecho distinciones. Por ejemplo, lo que te comentaba del omega 3. El omega 3 que yo consumo, el suplemento, es de krill, que es como una especie de plancton, ¿no? Un animal. Y yo ahí pues no me siento moralmente dañado porque creo que ese animal realmente a lo mejor tiene un pequeño amago de sistema nervioso, pero que no es una conciencia como la que podría ser una vaca o un cerdo. Entonces ahí a veces pues de momento... Que supongo que al final lo haré porque tampoco me cuesta tanto buscar otras fuentes de omega 3 y tal. Entonces al final supongo que igualmente quitaré ese tipo de alimentos, pero no me siento igual que lo típico, si pisas una hormiga, pues a lo mejor la hormiga no siente un sufrimiento ni tal, ¿sabes? Pero el veganismo va un poco más allá y es como, da igual cómo tú te sientas. O sea, no es como, para ser vegano tienes que amar a los animales, ¿no? No es todo egoísta, yo, claro, a mí me da igual, así que yo puedo matarlo. Efectivamente, es como se sienta ese animal, entonces
A lo mejor a ti te da igual matar a alguien por la calle, yo qué sé, pero no vas y lo haces porque esa persona tiene sus derechos a vivir. Entonces lo mismo pasa con... Obviamente siempre hay daños colaterales y es imposible vivir, no sé, sin hacer daño esa es a nadie. otra, ¿no? Entonces, que el veganismo se centra en reducir lo máximo posible el daño. Exacto, pero sí. vivimos Porque en ese argumento yo lo he visto de... Vale, pero cuando por ejemplo, se cultiva maíz o se cultivan vegetales, también por los métodos de extracción y demás, con los tractores y tal, pues se matan un montón de pajaritos, de ratones, de serpientes. Y es curioso, pero en ese caso, si lo que te importa es eso, de la destrucción del hábitat, sería incluso más conveniente que adoptases una dieta vegana que comer carne, porque la mayor parte de los cultivos actualmente van destinados al ganado. Entonces, si quieres reducir la destrucción del hábitat, lo que tienes que hacer es comer directamente plantas y no un animal que para crecer necesita comer. Para sacar 1 kilo de carne es increíble la cantidad de recursos, son 15.000 litros de agua y una cantidad de comida, de grano increíble. Entonces, incluso si ese es lo que te preocupa, de reducir el daño, pues... Sí. Y sobre el tema de... que es a donde íbamos hace 45 minutos. Sí, que no derivamos. Porque yo te dije que cuando estaba intentando hacer ese cambio, pues empecé, por ejemplo, a comprar productos que ponía bienestar animal, que ponía ecológico, gallinas camperas y tal. Entonces, eso no sirve mucho. Dale, ¿no? es que nos fuimos un montón por las ramas y no describí, o sea, dentro del veganismo hay 2 corrientes, que es la corriente bienestarista y la corriente abolicionista. Esta última se centra en abolir la explotación animal en toda su forma, y la primera, digamos, más que centra sus esfuerzos en mejorar las condiciones. Hay una frase muy famosa que dice que los abolicionistas quieren jaulas vacías y los bienestaristas quieren jaulas más grandes. Entonces, me parece que es derivar la atención hacia cosas que no son realmente importantes, porque ¿por qué derivar un montón de esfuerzo en ampliar 1 metro cuadrado el terreno en el que puede caminar una gallina? Para que tú te sientas al final es todo es de que te sientas menos culpable, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y de paso pues fomentar los intereses económicos de una industria que pero entonces los que son, ¿cómo es? Abolicionistas y lo otro, bienestaristas, siguen consumiendo productos animales. Claro, para ellos siempre y cuando sean de bienestar, por de así bienestar decirlo. animal, efectivamente, porque piensa, o sea, al final hay que pensar que ese animal va a morir igual y que tú estás decidiendo cuándo acaba la vida de ese animal, y que esas condiciones maravillosas que te venden, la mayoría de casos no son así de maravillosas. A lo mejor lo que hay que cumplir es que vean el sol 2 horas más que los otros, pero siguen estando hacinados en naves industriales, o sea, sigue siendo... Sí, me imagino que para darles esos certificados les pondrán unas condiciones, pero ellos buscarán la manera de seguir haciendo lo mismo, pero un poquito modificado para y es pagar. Nosotros enseñamos en el activismo callejero que hacemos, enseñamos vídeos de mataderos, y hay muchos de ellos que son mataderos certificados por el bienestar animal, y hay mucha gente que no puede mirarlo, o sea, que no puede mirar el vídeo fijamente, o sea... Si por muy bienestar animal que sea, si eso lo tuviera que hacer el consumidor con sus propias manos, en la mayoría de casos me atrevería a decir que no podrían. Sí, o sea que lo del bienestar nos vale un poquito... Los mataderos son, o sea, hay también otra frase que dice que si los mataderos tuviesen paredes de cristal, todo el mundo sería vegano. También el hecho de que se encuentran en zonas marginales, nunca vas a ver algo en el centro, el transporte de animales vivos es en horas clave. Es todo un poco como para disociar, o sea, es un sistema construido para que... ¿Cómo es posible que alguien, o sea, que perdamos la capacidad de raciocinio al entrar a un supermercado? Es como, me encantan los perros, yo estoy en contra de la tauromaquia, los cazadores son todos malos, pero entro Ponme 2 kilos de pechuga. Efectivamente, o sea, y bueno, o sea, hay que tener el valor de aceptar que hemos podido estar equivocados toda una vida. Y... Eso es lo que tú llamas lo de los perrigatistas, ¿eh? Los perrigatistas, exacto. Hay muchas manifestaciones aquí en la isla contra de la caza, los podencos, es verdad que sufren una situación inhumana, pero la mayoría de esa gente no, luego en su casa, en sus decisiones personales, hacemos 5 o 3 comidas al día, es ahí el cambio real donde lo puedes hacer, y no sucede, ¿no? O sea, prefiero luchar por algo que no me afecta directamente. Sí, que ¿no? está medio... Y que aún así son cosas que poco a poco se iban a ir aboliendo igualmente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, si lo piensas fríamente,
nadie va a decir que de aquí a 10 años el toreo, ¿se dice toreo? La tauromaquia. La tauromaquia va a tener un auge y se va a volver súper famoso, Yeah. y no, eso poco a poco se va a ir diluyendo y cada vez va a tener menos importancia igual. Entonces, protestar contra eso y luego tú, ¿no? Comer carne y tal es como un poco de... Claro, o sea, es mucho más fácil protestar por algo que no te afecta directamente, que no te conlleva hacer un cambio en tu vida personal, que no tienes que documentar, sino, está mal, pobre perrito, vamos a tal. Que está bien, o sea, hay que luchar por todas las causas, pero hay que tener como conciencia. Hay que ser coherente. Ser coherente efectivamente con tu lucha. Una cosa... No, si querías añadir algo más. Ahí va a conectarlo un poco con la lucha feminista también, que sí. Cuidado, sí, cuidado que se pone es seria. un tema delicado porque hay gente que le ofende que se comparen a los animales con las personas, pero bueno, no desde un punto de vista racional, sino desde un punto de vista de sintiencia, de que ambos somos capaces de sentir dolor. La industria, o sea, la forma en la que trata a las hembras, la industria cárnica como láctea, es bastante discriminatoria porque se las trata por su sexo, por su condición, por lo que pueden dar como mujer, o sea, dar a luz, tener un hijo, o poner un huevo, o tomar leche. O sea, nunca había, o sea, está mezclando hay una como interseccionalidad de lucha, se llama, exacto. Es como, es un poco... sí. Claro, ser feminista, pero no apoyar a todas las especies. Ser feminista y ser especista es como soy feminista, pero solo en lo que atañe a una especie. Desde que ese es otro concepto que no definimos, el especismo. Que es como, es un tipo de discriminación moral, como el sexismo, por ejemplo, que se ensaña con aquellos que no pertenecen a una determinada especie. O sea, el hecho de creerte superior por pertenecer a una especie. Y todo lo que... Por eso pierde valor en cuanto pongo un ejemplo que compara a un humano con un animal, porque es que no me lo vas a comparar. Sí. Pero si tenemos en cuenta que ambos son capaces de sentir dolor y que temen por su vida y que se preocupan por sus hijos y por... Sí, que en cierto modo, por un lado, los separas por especies, porque está bien tener clasificación, pero en un cierto modo también está muy conectado. O sea, por un lado puedes separar para determinadas cosas, pero por otro lado también puedes ver las similitudes entre las diferentes especies, entre lo que sienten, y no hay que siempre separar, en plan, no, humanos son humanos, animales son animales y tal, sino puedes también ver las cosas en común, ¿no? Y si realmente te crees superior por esa capacidad de razonar, o sea, es precisamente esa capacidad de razonar la que nos hace distintos a el león que se come a la gacela. Claro, utilízalo, ¿no? Claro, si eres superior, demuéstralo. De tu misma especie, o sea, nosotros no podemos matarnos entre nuestra misma especie sin consecuencia ninguna. Tú te sometes a un juicio y tienes que explicar. Sin embargo, me usan ese argumento mucho para, no, pero si el león se come la gacela, ¿por qué no me puedo comer yo un pollo? Claro. Como estamos un poquito más avanzados, hemos sido capaces de detectarlo. Tienes elección también, o sea, tú puedes elegir comerla. No es, efectivamente, yo tampoco intento, o sea, no le vas a forzar a una familia que no tiene para llegar a fin de mes o que tiene problemas de inestabilidad política en su país, o sea, guerras y demás, que haga un cambio de estilo de vida porque sus necesidades básicas no están cubiertas. Pero estamos hablando de que vivimos en el siglo XXI y que estamos completamente... Pero en general los productos animales son más caros, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa que realmente no es tan... Sí, eso también lo quería comentar, que todo el mundo dice que ser vegano es caro. No. Pero al contrario, o sea, ser vegano es caro si tú te dedicas a comprar productos procesados de herbolarios y cosas así, que eso sí es más caro. Porque, claro, si te metes en plan modo extremo ahí, ¿no? Sí, pero o sea, que son como el caprichos. Arroz es barato. Claro, ¿no? si tú quieres comprar queso vegano todos los días, o si quieres comprar, yo qué sé, algo de herbolario súper caro todos los días, pues sí. Pero por lo general, la verdad es que yo no... Claro, se les hace caro porque intentan comprar, no sé qué vegano, ¿no? Compran, sustituir directamente producto por producto, como con un sustitutivo igual. Y claro, eso es lo que es caro, lo que tú dices, queso vegano. Claro, pero ¿por qué tienes que comer queso? ¿No puedes comer otra cosa que no sea queso? No, sí, se puede, yo lo compro a veces, o sea, eso también es otra cosa que dicen, ¿por qué tienen que ser iguales? O sea, ¿por qué tienen que imitar la hamburguesa? ¿O por qué tienen que...? Bueno, porque la mayoría no dejamos de comer carne porque no nos gusta el sabor de la carne, sino porque no estábamos de acuerdo con lo que eso conllevaba. Entonces, si puedes consumir algo que se parezca y que sepa igual, sin que conlleve todo el sufrimiento que conlleva lo otro, pues, para adelante. Pero el tema es que, a lo que voy es que eso es caro, intentar hacer eso. Sí, bueno, ya menos, o sea, es intentar, o sea, hacerlo con cabeza, porque vamos al Lidl, y en el Lidl te encuentras ya un montón de cosas, que si yogures veganos, que si hamburguesas, que ya tampoco son pizzas veganas, y eso no es tan caro, pero también es verdad que no es saludable dedicarte a comer eso toda hora. Pero vamos, como tampoco es saludable si compras esas cosas que, aunque las versiones cárnicas.
Exacto, entonces es caro si, no, si vas a la élite, pero también es caro comer carne si vas a la élite y te compras el solomillo más rico Ya. y más no sé qué. Entonces, en su justa medida y en dietas equiparables, no lo es. Incluso, o sea, verduras y frutas es más barato de toda la vida que la carne. Vale. Una cosa que se estarán preguntando nuestros seguidores calisténicos es sobre todo la preocupación de, vale, pero es que si soy vegano no voy a tener suficiente proteína, me van a faltar nutrientes, mi cuerpo no va a estar tal. ¿Cómo lo ves? Me da la risita, pero a nivel personal, mi cambio fue para mejor. En plan, yo noté, desde el punto de vista de mi relación con la comida, mejoró un montón. De probar cosas nuevas, acostumbrar a que me gusta, y además amplías un montón el rango de alimentos que incluyes en tu dieta, y que lo que yo siempre digo es que no necesitamos alimentos sino nutrientes. Entonces tú, mientras quiero consumir X de proteínas, X no, te lo consigues, te haces tú, si tienes determinado objetivo, un determinado objetivo deportivo, pues vete a por ello, o sea, cambiando la fuente de esos nutrientes y ya está, y no hay ningún problema. La única vitamina, por así decirlo, que los veganos no podemos conseguir de forma natural es la vitamina B12. Pero bueno, a estas alturas se podría decir que nadie la puede conseguir de forma natural, porque bueno, la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble de origen bacteriano, ni siquiera es de origen cárnico. Entonces, o sea, es sintetizada por bacterias y se encuentra en la tierra, en los cultivos. Por ejemplo, antiguamente se podría encontrar en los suelo, por así exacto, en el decirlo, suelo. en el suelo. Y si tú te comías un vegetal sin lavar, es posible que ingirieses la dosis de B12 necesaria. ¿Qué pasa? Que con el sistema de manufacturación que tenemos ahora está todo esterilizado. Efectivamente. Y que aconsejar que te comas algo sin lavar ahora mismo no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te tomas una pastilla una vez a la semana de 2000 miligramos y microgramos y listo, exacto. No, y hasta donde yo he visto, por ejemplo, eso, la leche que yo consumo, leche de avena, viene con B12, entonces a lo mejor no he mirado cuánto tiene concretamente. Son dosis, los productos suelen ser leche, vegetales y cereales, son dosis muy bajas, y si tú intentas saciar tu dosis de B12 solo con esa leche, al final vas a acabar, a lo mejor esa leche tiene un montón de azúcar, tiene un montón de tal, entonces, entonces es mejor tomar directamente la dosis, pero vamos, que lo que decía antes. Pero vamos, que si entras en prosis.com código de descuento Yeray, pues tienes ahí vitaminas de todo tipo. En los multivitamínicos, sí, en los multivitamínicos siempre tienen B12 y hay suplemento aparte que de tengan B12. Eso, 2000 microgramos semanales. Yo me tomo, por ejemplo, 2 pastillas de 1000 a la semana y ya. Y lo que decía antes, que las personas que comen carne, que creen que lo tienen saciado de forma natural, los animales ya no pastan como antes, ya no consiguen esa B12 se la dan, creo, ¿no? Efectivamente, se le meten el pienso viene reforzado con vitamina. Es como la leche que tú me comentabas de tal, te la bebes y pues los animales obtienen su B12 a través de ese pienso reforzado con B12, y tú lo que haces es comerte la B12 del cadáver de ese animal que ya se la ha comido previamente. Y lo que hacemos los veganos es eliminar el cadáver de la ecuación, efectivamente, y comernos una pastilla que además sabe a frambuesa y está muy rica. Y que vamos, que tampoco hay que demonizar tanto eso de la suplementación, que es solo esa pastilla, pero en el caso de que no, o sea, incluso gente que consume carne, pues ahora está todo el mundo que sí, mira estas vitaminas que me dan esto y lo otro. Tampoco excedernos, no es un sustituto de ningún alimento ni nada, pero... No, yo cuando comía dieta completamente animal y tal, aún así tomaba multivitamínico, tomaba omega 3, tomaba varios suplementos y ahora pues me da exactamente igual pues seguir tomándolos porque... Sí, y que no conlleva nada... Y el tema de las proteínas, pues supongo que eso la mayoría de gente lo sabe. Para si tú lo que quieres hacer es tener una dosis correcta de proteína y completa, lo que tienes que hacer es mezclar, ¿no? Mezclar cereales con legumbres, ¿no? Diferentes fuentes de proteína para que tengas todos los aminoácidos que necesitas y vas a tener ese aporte de proteínas para un objetivo de hipertrofia muscular y demás, que a lo mejor no es tan directo o tan sencillo, porque sí que es verdad que a lo mejor en la carne, en los huevos y demás, la proteína ya tiene los aminoácidos que necesitas y tal, pero que no tiene más que eso, asegurarte de que frutos secos, cereales, legumbres y demás, y variados, mezclados y tal, y vas a tener los aminoácidos necesarios, y si no, de nuevo, prosis.com, todo pesado. Pero es verdad, si no, por ejemplo, lo que dije antes, hay proteína en polvo,
vamos, que tiene, por lo que vi, tiene el mismo precio prácticamente que la otra y tal, no hay Sí, no mucha varía diferencia. mucho. Así que no hay problema. A lo mejor eso, la calidad nutritiva no es exactamente la misma, pero no pasa nada, porque vamos, la gente, hay veces que me pasa mucho que hay gente que a lo mejor entrena medio mangui, entrena de vez en cuando se salta los entrenamientos, no sé qué, tal, súper flojo, y después te dicen, no, pero es que esa proteína no tiene el 95% de... Es como, venga, hombre. Si vamos a ser Lo quisquillosos, importante es el entrenamiento y la Claro, dieta. claro. La suplementación es un extra, pero no... Claro, claro. Mm. Además, si Geray lo va a hacer de forma adecuada, podremos Además, ver su evolución yo estoy mamadísimo. y su progreso. Y estoy ya casi vegetariano, pero... No, y sí que lo podrán ver porque yo voy a seguir, en breve quitaré los huevos, el queso, es verdad, el queso no lo he quitado, que tengo ahí en la nevera un poquito todavía, pero en breve iré quitando todo lo que falte y me quedaré completamente vegano. Y lo podrán ver, si ven que de repente me desinflo y dejo de estar No, por favor. musculado, Eso porque dejo de entrenar, no porque la dieta vegana. podremos decir que era. No, pero sí que es verdad que contaré mi experiencia. Por ejemplo, había un youtuber que se llama Héroe Fitness, Ujú. que está así, porque es uno que hace pum, no sé si lo has visto en mi Sí, vídeo, bueno, que algo hace así. pum. Pues él se chusa, ¿no? Usa esteroides y tal, pero sí que es verdad que él era vegano y estaba mamadísimo, todo el rollo, pero dejó de ser vegano y dijo que era eso, como que le resultaba un poco complicado estar siempre, porque él tenía, obviamente cuando estás usando esa sustancia, pues tienes que consumir 4 gramos de proteína por cada kilo, 3, ¿sabes? Con Ya. burradas, y entonces le resultaba un poco complejo llegar a esos números con una dieta vegetariana. Pero Bueno. aún así estaba súper fuerte antes de tal, y lo hizo más bien por comodidad, Sí. por simplicidad, decir, bueno, pues Mm. mira, como carne y tal, pero no es que no se pueda. Y además que ninguno de nosotros, ni yo, ni nadie que o el 99% de los que me estén viendo, tiene esas características de que se estén chuzando y que necesiten una cantidad ingente, porque claro, si tú pesas 100 si pesas 100 kilos y tienes que consumir 3 de proteína por cada kilo, pues Ya, son claro. 300 gramos de proteína al día y es un poquillo tal, pero nosotros los no chuzados, los chuzados naturales, no tenemos un requerimiento tan alto y podemos llegar sin tanto problema con una dieta vegana o vegetariana o como... Efectivamente, y que tampoco es tan complicado, o sea, es complicado quizás al principio porque vivimos en un sistema en el que no te lo pone fácil y te está saliendo un poco de la línea, Mm. pero no es que tengas que tener un máster en nutrición, o sea, tienes que dejarte en manos de nutricionista en alguna ocasión, sí, y hacerte tus analíticas y tal, pero como debería hacerlo todo el mundo. Ujú. Y tampoco es algo de estar contando, bueno, depende, si tus objetivos son contar, pues, las proteínas, kilocalorías, pero por ejemplo yo no lo hago y no quiere decir que, o sea, pero porque mis objetivos son diferentes y no es que sea tan complicado como el pinta o como puede parecer al principio. Pues yo sí lo hago, pero es eso, lo sigo haciendo, pero cambiando, buscando alternativas y demás, y de momento bien, yo sigo contando las calorías y tal, y sin problema. Mucha lenteja, mucho arroz, ¿no? Que es Efectivamente. como la mezcla clásica Sí. para las proteínas de lentejas y arroz. Mm. Que no son alimentos de Hierro. por sí súper proteicos, pero sí que con un plato lleno de cada cosa, pues, y aportan hierro y demás. Ujú. Un poquito de vitamina C para que el hierro se absorba mejor, consejo aquí de nutricionista. Y genial, la verdad. ¿Qué más? Ah, una curiosidad que se me ocurrió ahora. En todo este tiempo, ¿has pecado alguna vez? En plan, Es ¿has que caído en la tentación? me lo pregunta todo el mundo, es que no puedes pecar porque, o sea, supongo que me lo tomé de la forma correcta. Y es verdad que han habido cosas de estas sin querer, porque pasan siempre. Sí, que de que tiene un ingrediente que no habías visto. o que te lo dé alguien y tú confíes, no, es 100% vegano, tal, Ah, al final no sí. tal, pero cosas y que no es, o sea, no es consciente y no está fomentando una demanda de que, O sea que- estoy comprando queso a escondidas a muerte. O No, sea que, porque- por ejemplo, carne, lo que es carne, no has consumido nunca más desde No, que tomaste no, la sí la que me viene a la cabeza, pero fue cuando era vegetariana, que mi abuela me trajo unas galletas de no sé, de esto de repostería canaria, Ujú. y tenían grasa de cerdo, suelen tener un Ah, montón. como manteca. ¿no? Manteca, exacto. Y yo digo, pues son galletas, no tienen que tener nada. Ah. Pero bueno, desde que empecé a quitar esos alimentos, porque siendo vegano obviamente eso ya tiene huevos y leche, hay menos confusión.
y no tal. Y con las cosas que testan, y también es un mundo, es ir descubriendo al Es principio. verdad, y sí que es más difícil no equivocarte. No es difícil, al principio sí, pero porque tú vas al supermercado y es todo el mundo, pero yo ya voy al supermercado normal que va todo el mundo, y yo voy a las estanterías que tal, sabes las marcas, por ejemplo las más conocidas, Herbal, Instituto Español, por ejemplo, no testa, ahora está Inecto, que está A muy ver, bien. para que nos entiendan, Ajá. cuando decimos no testa es que no hacen pruebas con animales para esos productos tipo maquillaje, cosmética, champús, ¿no? Cepillos de pasta de dientes, me dijiste. Sí, eso es, hay aplicaciones, hay sitios en o sea, la información O sea, está... tienes que informarte un poco. Tienes que informarte un poco, pero yo que sé, lo básico, porque estás, no sé, reconduciendo tu conducta, lo que te han enseñado siempre, entonces tienes que, bueno, reaprender. Pero una vez reaprendes, ya está, ya, yo hace años que ya, yo no me preocupo ni me pego en el supermercado horas mirando los ingredientes, porque ya sé lo que sí, ya sé lo que no. Claro, ya lo tienes. Además que hoy en día los supermercados son muy así, que todos los supermercados de una misma marca son iguales. Y ya sabes, pues en el Mercadona hay esto, en el Lidl hay esto, y no es como antes, que cada pueblo tenía su supermercado y era un mundo diferente cada uno. Ahora son todos iguales y enseguida te... Sí, en ese sentido cada vez es más fácil. Y cada vez hay más demanda. Esto que dice mucha gente de que más da que lo haga yo si el resto de las personas no lo va a hacer. Pues si piensas así, o sea, con esa mentalidad no vas a llegar a ningún lado. Es como si la primera sufragista hubiera dicho, porque voy a luchar yo por mi derecho al voto, si todos los hombres están en mi contra, si todo el sistema está en mi contra, entonces nunca hubiéramos tenido derecho al voto. Al final todo empieza con una semillita y con un grupo de personas reducido, y son cambios muy progresivos, pero que no piensen que su decisión diaria no es importante, porque sí, eso es algo que a veces puedes pensar en plan, bueno, que yo compre o no compre carne al final va a dar igual, ¿no? Sí, es porque como... si no me lo como yo, se lo come el otro. Sí, pero sí afecta. Y además que una cosa lleva a la otra, porque por ejemplo, mira, a mí me llevó a pensar eso el conocer a gente que me hablaba de ese tema, por ejemplo, y tú conoces a algunos de ellos y tal, por ejemplo, una chica que entra en el parque que se llama Sabrina, ella me habló del veganismo, tal, luego más gente que yo fui conociendo que me hablaba sobre estos temas, y al debatir con ellos y tal, pues te hace pensar, te hace reflexionar, y eso me hizo a mí tomar la decisión de poco a poco ir cambiando. Y ahora yo lo estoy grabando contigo en un podcast que a lo mejor van a ver como mínimo 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero normalmente bastante más. Y ya es un efecto que grande. Sí, entonces a lo mejor, imagínate, que Sabrina no haya comido carne, pues a lo mejor no ha tenido un efecto tan grande directamente, pero indirectamente ha hecho que me venga a mí y que yo lo transmita a muchas, y a lo mejor personas que están viendo esto ahora, pues les hace pensar y al final toman la decisión y tal, así que todo afecta, ¿no? Afecta. Además que en el caso de Sabrina no es así, porque ella también estaba en lo del activismo y ha luchado, y en sus redes sociales y tal, que es un ejemplo, pero en realidad ustedes... Sí. Eso del activismo está curioso, ¿no? Sí, el rollo... es porque nosotros... Anonymous. Sí, Anonymous for the Voiceless se llama. Es porque nosotros, bueno, esto es un punto de vista que dentro de los veganos, o sea, en general, dentro de los veganos se difiere mucho, y es así como en cualquier grupo social, cualquier grupo político. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo que el veganismo no es un movimiento político, ni debería de serlo todavía, sino que es un movimiento social y personal, que es un cambio que empieza en ti mismo, en las personas. Entonces, de nada sirve que venga un partido político a imponernos esto. Es que a veces hablo con la gente y me dice que lo comer carne y tal, y dice, no, pero es que eso deberían prohibirlo los políticos, si está tan mal, lo prohibirían desde arriba. Y es como, no, lo van a prohibir hasta que no haya un cambio real en la población. Entonces, sí. Hombre, eso yo creo que por historia se sabe que las leyes van detrás normalmente de la sociedad. Primero la sociedad adopta un cambio y luego las leyes reflejan ese cambio. Cuando se hace al revés suele ser nefasto, sí, dictatorial, suele crear rechazo. Y lo que pasa al haber partidos ahora es que tienden más por la rama bienestarista para no producir un choque. Por ejemplo, pues vamos más hacia la tauromaquia, vamos más hacia la caza, o vamos a decir que las condiciones son muy malas, vamos a poner jaulas más grandes, vamos a matarlos no tan jóvenes, pero los matamos, o sea, y al final la gente piensa que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Por eso el bienestarismo es peligroso, porque aunque esos bienestaristas sean veganos y que ellos no consuman, la imagen que están transmitiendo es como de un conformismo, o sea, siempre hay que pensar desde el punto de vista de ese animal. Si tú fueras ese animal, ¿te gustaría que defendiesen tu derecho a la libertad o a tener un par de horas más de sol? Sí. Entonces, pues eso, que es un movimiento personal y que no esperen que nadie de fuera venga a decirte nada, porque la
la revolución empieza en nosotros, todo. Y lo que decíamos con el activismo ese, ustedes están ahí en las calles, ¿no? Sí, bueno, yo ya no tanto, pero sí, es un movimiento internacional, se llama Anonymous for the Voiceless, y bueno, es un activismo a pie de calle en el que salimos con una indumentaria determinada, con pantallas de dispositivos varios, y enseñamos imágenes de mataderos de distintas partes del mundo, de España y tal, y mostramos a la gente lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente, lo típico, suelen pasar, nos ponemos por la Castilla y suelen pasar y miran y dicen, eso es lo del maltrato animal, y ya se piensan que maltrato animal y explotación animal son cosas como muy distintas, y la gente lo ve y es como, no sabe a lo que se está enfrentando. Luego algunos pocos que se paran, que muestran interés. Nunca es nada de acosar a nadie, sino cuando alguien se para y lleva un rato viendo el video, a veces como que te busca con la mirada, como explícame qué es lo que estoy viendo, porque yo no tenía ni idea de esto. Y ahí es cuando entra el verdadero cambio, ¿no? A mí, por ejemplo, me hubiese encantado que alguien me hubiera contado esto antes. Sí. Por eso lo hago, no por forzar a nadie, ¿no? Sino porque nos merecemos saber la realidad, que nos quiten esa venda de los ojos. A mí lo que me pasó, por el motivo por el que a lo mejor no lo había decidido antes y tal, es porque lo que me ocurrió es que cuando veía personas en sus redes sociales o documentales o vídeos de YouTube defendiendo el veganismo, lo veía como desde una postura como muy radical, muy extrema, sin debate real, sino muy como demasiado de lo que yo pienso es lo correcto, y si tú piensas lo contrario es que eres idiota, ¿sabes? Y entonces eso me genera un rechazo de, a mí nunca me han gustado los extremos, a mí me gusta siempre debatir, ver quién tiene razón en una cosa, quién en la otra, buscar posturas intermedias. Entonces me generaba como que era demasiado, ¿sabes? Y yo decía, están un poco sí. pupú. Sí, solemos tener esa reputación, la verdad, de ser unos pesados. Pero es un tema complicado y llega a ser tan importante cuando lo entiendes, que es como que quieres que... Sí, es porque también es un tema muy emocional y te genera esa... Y es como, por los demás temas así controvertidos, por lo general hay una conciencia global de, joder, el secuestro está mal, el machismo está mal, el maltrato contra la mujer está mal, y pasa, pero la gente sabe que está mal. Sin embargo, esto es algo que pasa a escala masiva y no está tan mal, puede estar bien. Muchas veces la gente dice, es mi decisión personal, pero claro, ¿hasta qué punto es nuestra decisión personal cuando estamos quitando otra vida? Y eso es lo que choca, porque es o sea, hay que saber abordarlo de tal forma que no atacar, porque no tiene sentido atacar. Todos, la mayoría nacimos en un ambiente no vegano, todos lo cometimos, y es como simplemente mucha gente ni siquiera lo ha pensado mucho, y entonces de primeras como que se defiende un poco. Sí, es normal. Pero es porque simplemente pues no va a decirte, sí, vale, mañana empiezo, sino tendrá que... es normal, y hay gente para todo, igual que puedes debatir horas con alguien sobre la tauromaquia y él va a estar súper a todo, entonces pues tienes que saber con quién sí y con quién no. Lo que sí es eso, para mí, un consejo de la vida en general para el que lo quiera coger, es que por mucho que tú pienses que tienes la razón y la otra persona no, aún así tienes que ser capaz de debatir, de empatizar un poco y de buscar un diálogo normal, no cerrarte a es que tú no tienes razón y punto, y eres idiota y lo que sea, ¿no? No, siempre o sea, de una conversación en la que ambos escuchan siempre va a ser más enriquecedora que alguien en la que hay confrontación. Exacto. Un poco... Pero, ¿y tú veías cuando hacían ese activismo, de verdad pasaba a menudo que la gente se paraba y tal, o era en plan todo el mundo como muy... Siempre hacíamos un recuento al final de las semillitas que pensábamos, porque hablabas con mucha gente y a lo mejor hablabas con 10 personas o 10 grupos de personas, y habían días en las que no creías que ninguna conversación llegara a ninguna parte, o habían días en las que, joder, de ese grupo de personas había una chica que me estaba escuchando con especial atención, que le vi algo, o sea, y son cambios que tú ves, y a lo mejor ni siquiera ahora, sino que en un par de años se acuerda, y es simplemente la información me parece que es muy valiosa y es necesaria que todos la tengamos. Se pagan un montón de adolescentes que todavía no saben muy bien, que salen del McDonald's con su hamburguesa tal, y es como, pues no lo había pensado, pero esto viene de aquí, pues si yo tuviera que hacerlo a lo mejor no sería capaz de hacerlo. Parejas también, hay de todo, hay gente que va directa a atacar y ya pues no puedes hacer nada, gente que te entra diciendo, porque hay niños muriéndose de hambre en el mundo, porque están defendiendo a los animales, ahí es como, joder, sí, hay que diversificarnos, hay que ramificarnos, y todas las causas son igual de loables.
y todas las requieren, pero no por eso desprestigiar una causa porque otra también sea importante. Y bueno, se puede hacer bien en todos los aspectos que podamos. Y otra cosa que quería comentar, que estaba pensando antes, lo de que, vale, ser vegano normalmente suele implicar una dieta más saludable, porque una dieta más, bueno, más saludable no tiene por qué, porque puede haber una dieta saludable animal, eso sí que creo que es verdad, pero sí que obviamente es probable que sea rica en nutrientes, como por ejemplo vitaminas y tal, porque está llena de productos vegetales, pero no tiene por qué, ¿no? Hay gente que cambia a vegano y a lo mejor lo que hace es comer pues muchísima pasta, mucho azúcar, muchas golosinas. Sí, puedes dedicarte a comer Oreo y Coca-Cola y ya está. Exacto, Oreos son, sí. o sea, no tiene, es como no, y los fritos, las papas fritas, las cosas que tengan muchos azúcares claro. refinados, es importante, y hay mucho, todo el mundo, cada vez que hablas de veganismo, siempre hay alguien que yo tengo un amigo que intentó ser vegano y gordo, casi se muere, o tiene déficit nutricional, ¿sabes? Como, cuidado, porque son esas cosas las que realmente hacen daño al movimiento y a tu persona, como, o sea, sí. estás poniéndote en peligro tú de no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo, y entonces como pasta y arroz y galletas que no tengan leche ni huevo y como muy mal. No, es importante hacerlo bien porque es arriesgado, o sea, es arriesgado si lo haces mal, pero como todo, igual que si comes solo, yo que sé, carne roja, comes solo en el McDonald's y comes siempre comida rápida. Exacto. Y como todo, o sea, tanto una dieta como otra son extremos. Y no verlo solo como una dieta, es que siempre se enfoca más desde el punto de vista de dieta, el veganismo, pero claro. abarca mucho más y son pequeñas decisiones diarias de eso. Que el especismo se manifiesta en 4 formas principales: alimentación, que es la más tocha, la más grande por así decirlo, experimentación, vestimenta y entretenimiento, y son igual de importantes todos, ¿no? Que no es, no como pero los exploto por otro lado, sí. O voy a... Sí, voy al zoológico y me saco fotos y tal, que esa es una muy típica, ¿no? De las fotos... Sí, no, pero en plan, yo quiero mucho los animales y entonces tienes un montón de vídeos y fotos con animales que realmente... O subido en un camello, subido en un elefante, es como... Lo que tú quieres es esa foto, o sea, te gusta a ti esa sensación, pero no están pensando en ningún momento la explotación que está sufriendo ese animal. Y eso, y la gente que dice, no, pero es que yo quiero ver el comportamiento de animales salvajes, tal. Es que observar el comportamiento de animales salvajes en cautiverio es lo más absurdo pues que... Te vas a un safari, ¿no? Supongo. Sí, bueno, pero... Una cosa, ¿cuál es la postura, o si la hay, o no sé si la hay o no la hay, del veganismo con respecto a los animales domésticos, perros, gatos, pájaros, ¿no? Me imagino. Bueno, pájaros no son animales, ¿no? Perdón. Los pájaros tienen alas. Bueno, se van. Bueno, eso, o sea, animales domésticos. Hemos domesticado animales que no lo son. Claro, vale. Entonces hay animales a los cuales les hemos creado una cierta dependencia de, por ejemplo, un perro. Actualmente, si en Santa Cruz, no puede dejarlo en la calle y él vive y tiene su hábitat y no se va a morir de hambre, entonces tiene dependencia con un ser humano que sí, los hemos modificado genéticamente desde los lobos para que sean dependientes y cariñosos y quieran estar con los humanos y tal. Y tú le puedes dar una mejor vida, sin embargo hay que diferenciar que a un animal salvaje no le vas a poder dar una mejor vida a la que va a tener en su hábitat natural porque la tiene, o sea, por suerte, a diferencia del perro, él sí puede. Entonces, a no ser que sea un centro de recuperación de especies, sabes que hay cosas en específico, pero tú tener una serpiente o un canario en tu casa que te esté cantando porque a ti te gusta cómo suena y a lo mejor te está diciendo sácame de aquí, es como... se le cortan las alas incluso para que no vuelen, son animales que necesitan su libertad y por esa sensación otra vez de sentirnos superiores como especie nos creemos con el derecho de encarcelarlos y el hecho de no hablar un mismo idioma también es curioso porque no es que no tengan voz los animales, sino que no se comunican de la misma forma que lo hacemos nosotros. Claro. Entonces... Sí, que a lo mejor es eso, que el pájaro está cantando como desesperado, en plan... o qué indicios tienes tú y de que tú dices, quiere ¡ay, qué bonito cómo canta! Ábrele la puerta a ver si se quiere quedar o no. Claro. Y bueno, pues eso, o pagar por un animal, lo que decía antes, la industria de los animales, exacto, de las tiendas de animales, es mantener a una perra, a una golden por ejemplo, preñada durante todo lo que pueda, porque resulta que no sé cómo se dice, la raza es muy pura o no sé qué, entonces, el pedigrí. Claro, el pedigrí. Y vale un montón de dinero, pues vamos a todo lo que dé,
sacamos rentabilidad y chao, y a lo mejor tú pagas por un perro porque te hace ilusión tener ese perro, pero a consecuencia de que hay demasiados animales domésticos de verdad que necesitan albergue, necesitan que los acojas y que les des una vida como para ser egoísta y yo querer estas características. O sea, más o menos según entiendo la idea es perros y gatos sí, porque a ese tipo de animales casi que no les queda otro remedio, pero no los compres a una industria que se dedica a vender perros y gatos, ni te dediques a fomentar eso, ¿no? A procrear. Hay demasiado. Sí, es como vamos a cuidar los que ya no tienen otro remedio, pero tampoco vamos a seguir creando eso, ¿no? Y ahora por hablar de procreación, las típicas, se me ocurre, la típica falacias contra el veganismo, que hay varias, de si dejamos de comer carne todo el mundo de repente, las vacas se van a apoderar del mundo, de los cerdos. Es como, no piensan que están ahí porque nosotros los hemos puesto ahí. Las vacas no se reproducen de esa forma tan increíble, o sea, las inseminamos artificialmente. Si dejas de comerlas, dejas de inseminarlas y dejas de... y bueno. Las vacas ¿están domesticadas también o son realmente? Son animales de granja, o sea, en realidad es triste, pero hay esas categorías, está animales de granja, Y los animales de granja casi que ha pasado lo mismo, me imagino. imagino. Es posible que si dejan de consumirlos, puede que acaben extinguiéndose o reduciendo su número como especie. Pero es el curso natural. Claro, sería, si de repente se acaba la industria de, por ejemplo, que mata las vacas y tal, se reduciría muchísimo el número, habría cada vez menos, y si se empiezan a dejar en libertad, por así decirlo, pues se irían adaptando, se reduciría muchísimo el número y se quedaría un número reducido adaptado a esa vida salvaje. Igual que los caballos, ¿no? Caballos sí que supongo que hay salvajes, hasta donde yo sé. Quedan un poco sí. Alguno que otro salvaje, o sea que tienen esa posibilidad de... Sí, hasta que invadamos pero es que vamos... Es que es lógico, o sea, eso sería un cambio gradual, cada vez habría menos vacas. No es que de repente, bueno, pues mañana todas para afuera, venga. ¿Y qué hacemos con las vacas? Sería algo gradual. El otro día vi un documental de un granjero, una pareja de granjeros que habían hecho eso toda su vida, habían heredado la granja de sus padres y de repente se da cuenta de que desarrollaba cierto vínculo emocional con las vacas porque era su vida, había crecido ahí. Y sentía como que las estaba traicionando al llevarlas, las tenía que subir al camión, tenía que seleccionarlas, tal. Y estuvo muchos años así infeliz, como que tenía una contraposición, mal, ¿no? Efectivamente. Y un día decidió que quería dejar de hacerlo. Y tenía 73 vacas, se llama el documental, tenía 73 vacas ahí. Y bueno, está la posibilidad de, hay santuarios que las acogen, a pocos, por desgracia, porque no se los ponen fácil, pero que son como lugares en donde animales que han sido explotados puedan tener una oportunidad de una vida libre dentro de lo que cabe. Entonces el señor y la señora lo decidieron donar a un santuario y convirtieron la granja en cultivos. O sea, cambiaron todo. Y no sé, está bien como un cambio un poco, pues eso, poco a poco y... Poco a poco. Eso fue brusco, por ejemplo, en ese caso, porque él se dio cuenta y quiso hacer eso, pero no va a ser así. O sea, cada vez menos demanda, cada vez... Ojalá fuera así de rápido, venga ya, pero bueno. También es eso lo que hablábamos, que también hay que ver que hay muchas familias que viven de eso, ¿no? Muchos puestos de trabajo que dependen de este tipo de industria y tal, y eso no se puede tampoco cortar así porque sería hasta incluso un poco incoherente, ¿no? Sería como lo contrario a especismo, en plan, los animales todos felices y a los humanos que se jodan y que se queden todos sin trabajo y sin sustento. Un equilibrio. Por eso, o ir poco a poco para que esas industrias se vayan reduciendo, pero de una manera controlada, sin que nadie de repente se quede en la calle porque sí. Pero es que no hay otra opción, o sea, se va a ir poco a poco, no hay otra forma posible, o sea, no es un cambio radical, no va a pasar eso. Ese escenario que se plantea mucha gente no... Sí, no pasa. Un ejemplo ahí un poco como para decir. Como el de la isla, hay muchas... lo de la isla desierta, ¿no? O sea, es como todo el mundo se pone de repente a pensar en posibilidades remotas en las que si tuvieras una isla desierta y solo estuvieses tú y un cerdo o una vaca, te lo comerías. Joder, pero eso ya estamos hablando de supervivencia. Pero que una vez que lo hablamos lo comenté que si lo pienso detenidamente... A lo mejor no, porque tú estás en la isla desierta, te estás buscando la vida y a lo mejor está el cerdo ahí
y supongo que de primera no lo vas a matar. Ya. Mira un cerdo, ¡pum! No, sino Sí. a lo mejor incluso empiezas como a tener una relación con él Sí. y hasta le coges cariño seguro y después cuando llegue el momento no lo quieres matar y Claro. prefieres morirte tú que Y, matar y luego te lo matas, te lo comes y después que te mueres un poco Claro, más y te tarde. pones más O sea, adelante, que son ¿no? situaciones hipotéticas súper extrañas, que a lo mejor sí, a lo mejor te digo que sí lo Sí. mato, a lo mejor no, pero igual que se han visto situaciones extremas con accidentes con personas y ha llegado al canibalismo, pero es que no podemos aplicar esas situaciones Claro. extremas aquí, ahora. Joana, creo que Mira, ya tocamos todos los ya temas, está, ya, ¿no? cállate la boca un Sí, rato. cállate un ratito que Pesada. nosotros nos ponemos a hablar y... Sí. Nada, que muchas gracias por contarnos todo esto, por Gracias a ti. abrirnos los ojos. Espero que tenga una buena influencia sobre... Por lo menos que les haga pensar cada Sí. uno después que tome sus decisiones Claro, o lo que claro, sea, claro. pero por lo menos aportar un punto de vista. Cosas nuevas. Y nada, síganla en su Instagram, Joana259. 259 Se escribe Joana, ¿vale? Con J y con H y con 2 N. Muy bien. Lo podías haber puesto un poquito más fácil, la verdad. Díselo a mis padres. Y nada, que ella es una pole dancer de bastante nivel, verán ahí. Está aprendiendo a hacer calisténica. Bueno, ahí poco a vamos, poco. ahí vamos. No le gustan mucho los dinámicos, es más de only tension. Está ahí con el Pinito pino y y tal. demás. Así que podrán ver sus progresos. Y nada, si les resultó interesante, pues más adelante podemos hacer otro, podemos hablar de lo que sea y podemos hacer vídeos entrenando o lo que sea. Así que nada, Gracias. dejen su apoyo, denle like, comenten todo lo que quieran, debatan siempre Sobre desde el todo. respeto, piensen y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.